Hola, buenas noches. Mi nombre es Jefferson Adrián de la Liz. El taller que vamos a realizar el día de hoy es sobre la cuentería, un taller de cuentería. Les voy a compartir pantalla donde vamos a conocer unos conceptos sobre cuentería y bueno, taller de cuentería. ¿Qué es la cuentería y sus características? La cuentería es el arte oral de contar, ¿sí? U oralidad narradora artística, que consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa o reinventa en el aquí y ahora, con un público considerado interlocutor y que por ser comunicación. ¿Sí? Sabemos que para el arte de la cuentería, para ser un buen cuentero, debe ponerse en práctica la relación de comunicar, contar y recibir. Eso es lo que tenemos que tener en práctica. Comunicar, contar y recibir. En la narración debe existir una continua retroalimentación. Solo así si la profesión tiene sentido, o sea, lo de contero. Cuando se deja que el público se exprese libremente, el entendimiento es pleno, mucho mejor. Para esto para ello entran en juego diferentes factores e independientemente de que sean narradores, cuenteros o jugueados. Hay unas herramientas básicas como son la expresión corporal, es muy importante. Ese de contar con el cuerpo que da seguridad. En el momento que usted está relatando su cuento, usted se está expresando también corporalmente con su cuerpo. Entonces al hacer eso da seguridad en el momento en que usted está orando. También está la voz y la expresividad que con ella se proyecta, la forma como usted habla, el tono de voz, y todo como expresa su voz al momento de atraer al público, de que se integren y se involucren en la historia que ustedes están contando. Esto se ve reflejado cuando se hacen pausas, se aumentan o disminuye el volumen y la entonación de la voz. Es ahí cuando usted está atrayendo a la persona, al público. La voz es muy importante. Otro es la improvisación. Es clave porque en la cuentería es un arte vivo, ¿sí? Y cuando se tiene adelante a un público pasan mil cosas, ¿sí? Entonces la improvisación es clave en la cuentería. Puede ser que un niño pregunte algo y por ello hay que soltarse y dejarse llevar por el momento. Vivir ese momento, vivir la misma historia que usted está contando. De acuerdo a esto, debemos vivir lo que se cuenta y creer en la historia. Si lo que se quiere es llegarle al público o dejar que ellos un gusto por la cuentería o algo. Pero tenemos que vivirlo en ese momento, creer en la historia que nosotros mismos estamos contando. ¿Cómo vamos a construir historias? Construcción de historias. A la hora de montar un espectáculo, pues cada cuentero tiene su propio estilo, ¿sí? Sin embargo, que eso se puede manejar un caso particular que se prefiere o se dice que se esquiva las historias y en menor medida se hace adaptaciones, especialmente de cuentos populares, cuentos antiguos, ¿sí? Luego de realizar eso podemos preparar el texto y para ello lo mejor es contarse la historia a sí mismo, a nosotros mismos, contarnos la historia la cual usted va a decir ese día, ese cuento. Y así surge la partitura del texto, es decir, cuando se sube el volumen o se hacen pausas para darle vida con la voz y la expresión corporal. ¿Sí? Todo está encajado. Las pausas que usted realiza en el momento de contando su cuento, relatando su historia, le da vida con la voz y con la expresión de su corporal, con su cuerpo.
Luego, cuando el cuento está armado, es cuando empieza el verdadero trabajo, contárselo a la gente. ¿Cómo usted se lo va a contar a la gente? Los cuentos maduran con el tiempo, sabemos eso. Y en el ejercicio de contarlos muchas veces decimos que son como el vino porque entre más viejos se convierten es parte de la piel. Entonces, entre más veces usted cuenta su cuento y todo, lo hace más interesante. ¿Sí? En el escenario pasa algo completamente distinto, ¿cierto? Lo que hay que intentar es que el cuento sea ameno, entretenido y que sea acorde con el público el cual está ese día al frente de usted. Eso no lo salvan a uno de que la gente se aburra, pero sí la función se está cayendo. Uno tiene que sacar toda su fuerza y las herramientas narrativas para lograr que el público se conecte con la escena, que el público se imagine la historia que ustedes están contando, ¿cierto? Eso es lo que debemos lograr, ¿sí? Que la gente no se aburra, que esté concentrada, de acuerdo a los tonos de voz que usted maneja, a la expresión corporal, logramos eso, de que el público se conecte con la escena que estamos contando. Y también pasa cuando el público, pues que no espera un cuentero, pero cuando la gente está en la expectativa del show, es difícil que eso suceda porque hay receptivas, ¿sí? A veces a la gente no le gusta el tema de cuenteros y eso no le gusta esperar y se va, pero también hay receptivas, ¿sí? De que atraer, de que estar pendiente del show, pues debemos iniciar bien, con un buen tono de voz, llamarlo, empezar a contar la historia, ¿sí? Una historia bien chévere. O hay un interrogante de que podemos decir que si contar una sola y muy buena historia o varias. Pues el cuentero español dijo que prefieren varias y que tengan un hilo conductor, que sea el encargado de despertar los sentimientos en el espectador. Es muy importante contar varias historias, pero que lleven un hilo, ¿sí? Que sea el encargado de despertar los sentimientos en el espectador. Ahora les voy a compartir un video. Teléfono desde las 10 de la noche hasta pasadas las 11. Y justo a las 11:11 ella paró abruptamente la conversación y dijo, Capicúa, pide un deseo. Está bien, ya lo pedí. Y curiosas como son las mujeres, ella, del otro lado de la extensa línea telefónica, le preguntó, ¿y qué deseaste? Ah, no, así no se vale. Los deseos no se cumplen si uno los revela. Dale, contame qué fue lo que deseaste. No, no te puedo contar. Y cuando ella es palabra, puedo, no te puedo. La frase, no te puedo contar, ahí mismo se le brotó la venita en la frente y dijo, ¿cómo así que no me puedo contar? Es que usted me está ocultando algo, me hace el favor y me dice ya mismo qué fue lo que deseó. ¿Por qué no me puede contar qué fue lo que deseó? Y él, con una sonrisa en su rostro, tomando la bocina del teléfono, le respondió, no te puedo responder qué fue lo que deseé porque uno no le puede contar qué deseó a su deseo. Un cuento es un universo narrativo en el cual confluyen la descripción de unas atmósferas, unos personajes, unas situaciones conflictivas y una serie de resoluciones o climas de la historia. En su extensión puede ir desde una línea, 3 frases, hasta 30 páginas más o menos. Es de una extensión mucho menor al de la novela, por tanto tiene que ser muy contundente, tiene que atrapar mucho, sus descripciones deben ser muy vívidas, muy breves y tiene que predominar la acción en todo momento. Un cuento también es un universo en el cual no puede encontrarse al ser humano y a la vida misma. El cuento para mí es un mecanismo de comunicación.
un medio de comunicación que me permite llevarle al mundo mis sueños, mis fantasías, mis nostalgias, la forma que tengo de ver la vida, me ayuda a llevar la vida, a sobrellevar el mundo, porque a veces uno siente que el mundo lo abruma un poco. Y los cuentos me permiten sobrellevar esa vida. Los cuentos son vivir, son memoria del mundo, memoria de todos. Son diversión, son poesía, son música. Para mí, el cuento es todo. Entre tantas profesiones, artes y oficios que existen en la humanidad, todos nos pasamos nuestra vida intentando ser alguien, como si el solo hecho de nacer ya nos otorgase ese título. El abuelo era un espantador de palomas. Se pasaba toda las tardes sentado ahí en la silla plástica en el balcón con un periódico en la mano. El abuelo leía las noticias que consideraba más pertinentes, doblaba el periódico por la mitad y se sentaba a esperar. Cuando alguna desprevenida paloma, como quien no quiere la cosa, venía a posarse sobre las barandas del balcón, el abuelo simplemente desplegaba el periódico de manera violenta y la paloma salía volando despavorida. 73. Ya van 73, decía siempre el abuelo. Lo que el abuelo no sabía es que allá arriba en el palomar, las palomas se turnaban una a una para entretenerlo. Lo que las palomas no sabían es que el abuelo seleccionaba meticulosamente las noticias que a ellas les parecieran más interesantes. Lo que ninguno de los dos imaginó fue que este periódico siempre fue el mismo. Total, las palomas no tienen memoria y el abuelo no sabía leer. Contar cuentos para mí es ver la vida reflejada en escena, es un acto escénico, es una construcción entre artista y espectador, es una comunión. Cuando espectador y artista por fin se compenetran, viene la magia de la historia. Contar cuentos es también un acto de responsabilidad con el mundo, con la memoria, con nuestros pueblos, con lo que vivimos, con lo que somos como seres humanos. Contar historias es un acto de amistad, es una invitación a volver a ese valor primigenio de la palabra que nos hace humanos, que nos hace hermanos. Es una invitación al ensueño, es una apuesta por una forma de divertirnos de una manera diferente. Que no todos son goles, no todo es rumba, no todo es descontrol y fiesta, sino que también hay un espacio para eso, para la fantasía, para la magia, para el ensueño, para ver la realidad desde otras ópticas. Contar cuentos es un estilo de vida. Contar cuentos es ver historias en todas partes, estar siempre con los oídos abiertos, con los ojos expectantes a esa realidad que nos circunda, es aprender a valorar los pequeños detalles, es amor, es vida. Contar cuentos es un acto también de rebeldía y de resistencia, es una manera de decir que uno está un poco contracorriente, pero de una manera amable. Contar cuentos es ser muy humano. Contar cuentos es traer la memoria del mundo sobre los hombros para que esas buenas cosas, esa sabiduría o las cosas malas que sucedieron no se pierdan, sino que al ser contadas sean tomadas de una manera más consciente. Y el señor presidente elocuentemente le dijo al delincuente: es evidente, lo muestran los antecedentes. Usted y yo somos bastante diferentes. El delincuente miró al presidente insistentemente y le dijo: usted miente. ¿No se ha dado cuenta aún? Señor presidente, usted y yo tenemos demasiadas cosas en común. Las historias vienen de todas partes del mundo. Vienen de la tradición oral universal, de la tradición oral popular, de los relatos de la literatura. La música es un gran aporte para nosotros como consumo, como material para contar historias. Lo es también el cine. En mi caso particular, cuento mi ciudad. Cuento Medellín, cuento sus calles, sus barrios, sus costumbres. Cuento su cultura, cuento las cosas positivas de nuestra ciudad, pero no olvido las cosas malas que han sucedido aquí. Y me dedico a relatar el barrio, a nuestra ciudad, los chicos, los barrios, los niños, la familia. Me dedico a reconstruir un poco la memoria de nuestra ciudad, esta ciudad que tanto amamos, repleta de guayacanes amarillos y de historias un tanto tristes, pero personajes también llenos de alegría y de color. Giovanni Torres cuenta la realidad, y esa realidad
pasa por la poesía, pasa por la música, pasa por el acto escénico. Cuento con la voz, con el cuerpo completo ahí, con el alma entregado, hablando de lo que somos, de lo que soy, de mi forma de ver esta ciudad tan linda en la que habito, que a veces siento que me acorrala un poco, pero eso no resta jamás los deseos que tengo de contar a Medellín en el mundo. Él tomó el teléfono sabiendo de sobra quién lo llamaba por cuestiones de telepatía. Del otro lado de la línea, una tos casi imperceptible y una voz delgada, casi inaudible, que le decía: ay, amanecí sin voz, estoy tan triste. Él, sonriente y con ganas de aliviar ese dolor que ella tenía del otro lado de la línea, le respondió: yo también amanecí sin voz y es muy difícil. Yo cuento historias de hace 8 años ya, pero antes de ello cantaba rap. Soy cantante de rap hace 18 años y gracias a ese escribir rap, escribir canciones, a relatar también la vida a través de la palabra y las rimas, me acerqué al primer festival de cuentería. Un amigo mío me dijo: ¿vos qué escribís tan bacano, que escribís tan bonito? ¿Por qué no te escribís una historia y te presentas a este festival? Y yo cometí la osadía, por curiosidad, a ver qué era lo que sucedía, de qué se trataba eso del cuento, pero sin muchas expectativas, la verdad. Yo simplemente pensaba: no, pues cuento una historia y ahí llega todo. Me presento a este festival y comienzo a conocer un montón de personas mágicas, de seres especiales, de personas que tienen tanto para decir y tanto para contar. Me acerqué a la Escuela de Cuentería y Oralidad de la ciudad de Medellín, en la Corporación Cultural Viva Palabra. Allá realicé mi formación profesional, porque para contar cuentos también se estudia. He tenido aproximaciones al teatro, al clown, a otros artes escénicos. Me encanta la poesía y el cine, y todo eso termina permeando en últimas mis narraciones. Hay muchas formas de acercarse a esto de los cuentos, pero cuando ya estás ahí, cuando ya contaste las primeras veces, es muy difícil salir. Ya se convierte en una decisión como que para toda la vida. En mi caso personal, quiero contar historias hasta viejo, hasta que ya no pueda más. Porque es un redescubrirse, le permite a uno también ser en escena. La cuentería es un acto delicioso para mí, divertido, y me acerqué a él y me quedé sumergido en el mundo de las historias y de la fantasía. Como pudieron escuchar y observar, pues la cuentería es, como lo dijo, es el arte, un arte de vivir, ¿sí? De vivir la historia que ustedes están contando. Ahora les voy a compartir un cuento, una cuentería del, del cuentero Caracolín, para que lo escuchen. La reina papa es la reina de las verduras y estaba sentada en su gran trono de plata, cuando de pronto el cocinero la miró y la reina papa se apapapó. La reina temblaba de miedo y el cocinero con el dedo: que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. La reina vio por el rabillo que el cocinero estaba afilando el cuchillo. Y tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Fue entonces cuando llegó de la plaza la niña menor de la casa. Y mientras que estaba buscando entre sus juguetes su yo-yo, en un rincón la descubrió, la tomó de la mano, la puso en un gran trono de plata, la cubrió con tierra fértil, y a la reina papa una colita verde le creció con hojas y arriba una flor. Y este cuento se acabó. Pues acabaron de observar, pues otro cuentero. Pues
como se les había comentado, que hay que ponernos en práctica, ¿sí? Para ser un buen cuentero, en la comunicación, en el contar y en el recibir. Que existen unas características muy importantes que son, ¿sí?, la voz, la improvisación y la expresión corporal en el momento de realizar nuestros cuentos, de crear nuestra historia. Por último, les voy a compartir otro cuentero donde, para que conozcamos, nos demos cuenta qué tan fácil es crear un cuento. Esta es la historia de Tómalo. Tómalo era un señor que por culpa de todos los negocios que tuvo, después de haber hecho muchos negocios, pues tenía mucho dinero. Y cuando se ya tiene todo en su vida arreglado, casas, carros, todas las propiedades del planeta que le hace falta, ¿con quién compartirlo? Y de todas las mujeres que en mi lugar, se llamaba Doña Kiki. Y Doña Kiki era una mujer perfecta, ideal para él. Y después de haber estado ahí, pues echar a su macheco, echar los perros y tal cosa, por fin se logró. Se noviaron, se enamoraron, se casaron. Y tiempo después del periodo público de haber estado completamente enamorados, pues ahí se casaron y al casarse, todo su idilio de amor, ocurrió más fastidioso que pueda pasar una relación. Para sus mercedes, ¿qué es lo más fastidioso que pueda pasar una relación? La idea es que no me ignoren, ¿listo? Entonces, los juro, no los veo por la luz, pero la idea es que no me ignoren. ¿Ustedes qué es lo más fastidioso que pueda pasar en una relación? Celos. Gracias. Los celos. No, la infidelidad, eso es normal. Hay un sabio dicho que dice no se aburre todos los días de comer lenteja. Me han contado. Y ahora claro, yo afortunadamente no sufro de esos males, porque pues, bueno, fidelidad. No de eso. Esto no se llama autoayuda con Fabián. No. Eso contradicto, no. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los celos. Lo más fastidioso que puede pasar son los celos y damas y caballeros, justo a él le pasó esto. Se volvió celoso, pero celoso compulsivo, celoso fastidioso, celoso mamón, celoso insoportable, la celaba con todo el mundo. Se volvió un fastidio, la celaba con los amigos, con los primos, con cualquier otro familiar, con cualquier persona que lo rodeara, la celaba con absolutamente todo el planeta, y con decirles que la celaba hasta con el cura, por Dios, y que tuvieran 9 años. La celaba con todo el mundo, y sepa lo que querido público, que apenas una mujer se siente presionada, tiene dos opciones. La primera, llorar. No te creo, pero no, antes que otro tipo. Y no me lo pagas con todo el tiempo. ¿Por qué dices eso? Y el otro joda. Y sepa lo que querido público, que cuando una mujer se siente presionada y la primera opción no le sirve, apela a la segunda. Que es decir, si va a joder, que joda para y si yo me encuentro en la iglesia, había un pesado que se quedaba mirándolo. Un día lo miró. Otro día desarrolló. Otro día le picó el ojo. Eso no fue muy efectivo. ¿De qué no? Y así mi querido público llegaron al momento en el cual todo estaba escrito no solo en cartas, en esas palabras. Todo estaba en palabras. Solo les hacía falta una cosa: la acción. Y previendo que vas a hacer la acción, pues ese se dio cuenta en medio de estaba algo, y era ir a la cantina. Y una noche se le ocurrió que ay, por favor, vamos a la cantina, no te imaginas cómo me excitan los tipos del norte. Se le y en la cantina la moto fue clara. Lo dejó completamente borracho, después de estar borracho, se lo llevó a la habitación. En la habitación lo tomó en la cama para que se quedara dormido, y ahí sí. Se peinó, se alistó, se acicaló y se puso linda para dar cuenta con su amor. Y fue entregarse un montón de desenfreno de, no sé, furia, sentido, pasión, gemir, sudor, rasgos, todo un montón de cosas que me han contado que son geniales. Para la gente que las vive. Y después de haberse entregado todo ese desenfreno de sentido, pero tiene más, pues regresó a la casa. Incluso, ya tenía una técnica para ponerle los cachos a mi marido, la usaba hasta varias veces a la semana. Cínica y mal. Así que, mi querido primo, llegaba a la cantina y en una de esas, en una de esas borracheras, el marido tófano como que estiró la mano y se dio cuenta que no estaba y dijo hasta desde la está haciendo. Así que se puede hablar de que en ese momento era su mejor amigo, es decir, el cantinero. Llegó a el cantinero y dijo, hermano, por favor, lo que pasa es que creo que una mujer me la está haciendo. ¿Será que se me puede ayudar? La próxima vez que venga, por favor, no me traga.
deme agua. Yo voy a fingir estar borracho para ver si ella me la está haciendo. Me ayuda y el otro, como todo buen cantinero. Pero sobre todo, como todo buen amigo, lo miró y le dijo, hágale de una. Pero le cobró el agua. Está bien. Para nosotros, después de por favor, vamos a estar en video, porque yo no viene nada. Yo no voy a nada, no me llegue. Tiene que ver. Llega hasta allá y encuentra un video con un viene nada, locura furiosa y pañales diciendo que es una cosa de Pablo Escobar. Y empieza a estar ahí, bebía agua, fingiendo estar borracho. Y ya está aquí. Se lo llevó a la casa, lo tuvo en la cama y él tuvo que ver con lágrimas y rabia en sus ojos como ella se peinaba, se vestía y se acicalaba para el cuento con otro tonto. Ella se fue y él se levanta con su dignidad hecha una bolsa de vidrios rotos, coge sus cosas y las mete en una maleta, se las echa al hombro, baja las escaleras y cuando está a punto de salir lo piensa. Después de todo dice, ¿por qué me voy a ir? Si todo esto es mío, si yo que trabajo por esto, si yo que todo esto es posible, yo no soy el que se va a ir, ¿sabes qué aprenda? Y entonces tiró la manito y en lugar de tomar el pomo de puerta, echó chocada. Subió a la casa, pero aquí de la cara. Después de un rato, ella llegó y cuando llegó, sacó la llave, intentó abrir y no pudo. Intentó más duro y no pudo. Intentó otra vez, le tocó golpear y al golpear se abren las ventanas del segundo piso. Y a la abrirse se deja un marido embecado. Así de que ya veo, viendo la revolcada vagabunda, se larga de acá. Y ella que estaba ya caída completamente en la mentira, pues apeló a lo que hace la mujer, porque sepa lo que quedó público, cuando una mujer está caída en una mentira, tiene dos opciones. La primera, llorar. Yo lo que hago es que yo me voy a encontrarme con mis amigas para rezar. Yo me voy a rezar por usted para que usted le vaya bien, porque me trata así de feo. Y el otro, conociendo el engaño, le decía, ¿qué va, vagabunda? Se larga de acá, vagabunda, se te leche, se te vino, cinco servicios, trastalumba, ay, meretriz, y todos los peores insultos e improperios que se le pueden decir a esa mujer infiel sin que nos entiendan. Y después de ella quedaba completamente confundida, pues apeló a la otra opción, ya que llorar no le sirvió. Apeló a la segunda opción, que es ponerse digna. Puesto que la miró, lo miró a él, puesto que ella la miró y le dijo, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿No me respeta? ¿Usted con qué tipo de mujer cree que está hablando? Y mientras se daba el espectáculo, ahí empezaron a prenderse las luces de los vecinos y si hay alguien que le ofendió a la mujer, es que se enteró los vecinos de sus problemas. ¡Ay, ¿sabe qué? Me mamé de usted, de la vida que me da, yo me voy a rezar con mis amigas para que usted le vaya bien, usted viene y me trata mal. Me mamé de usted, de que quiera quedar borracho hacerme la vuelta, me mamé de usted, de todo que le hace, de que intenta hacer cosas, me mamé. ¿Y sabe qué? Me voy a ir, me va a matar, me va a tirar en el pozo, me va a matar y mañana usted le va a tener que explicar a todo el mundo por qué me morí, perro asqueroso y feliz. Y Raúl, como estaba, salió de ahí, le dio la vuelta a la casa, y de la vuelta a la casa estaba el pozo. Al lado del pozo había una roca gigante. Ella llegó a agarrar la roca gigante y la botó al pozo. ¿Por qué había una roca y de dónde sacó fuerza? No sé, es mi cuento. Y botó al pozo, el estruendo. Y después de sonar el estruendo, el marido dijo, esta bruta se mató. Bajó rápido las escaleras, abrió la puerta y se hasta el pozo. Mientras tanto, ella le dio la vuelta a la casa. Entró, cerró la puerta y echó chamada. Y después de eso, el marido llegó, vio el tacho, sacó el paso, se dio cuenta que ya no estaba y regresó a la casa. Intentó abrir y no pudo. Le tocó golpear y cuando golpea se abren las puertas del segundo piso, las ventanas, perdón, y cuando se abren las ventanas, ahí sale una mujer. Y si uno logra hablar ese escándalo para que tienen los vecinos, una mujer. Empieza esta mujer. Estoy mamá que quiera caerle a mis amigas. Estoy mamá que me diga que me estoy mamá que me diga que no diga terapia. Estoy mamá que me diga, ya se video. Videos a que quieren que me canal en YouTube. Y de todo eso le se arma, mi querido público, el escándalo que empieza a cruzar de casa en casa, por todo el pueblo, hasta que llega a la casa de los familiares de ella. Y sepan que uno de los hombres tiene una amiga, una prima, una hermana, no se entera que el marido le tanta mamá de casa y ¿qué hace? Se va a armar palos, pinches y antorchas, se fue hasta la cama y apenas la tema. Le dieron una niñera
Pero la muñequera de Viviana Historia los refranes le dieron como a cajón que no cierra. Viviana Historia del reggaetón le dieron como a rata monza. Viviana Historia del fútbol le dieron como el Real Millonarios. Y esto es de cascado y levantado, que tuvo después que pedirle perdón a ella para que lo volvieran a dejar entrar a la casa por la que él pagó. Por eso, mi querido público, esta historia que fue escrita por Giovanni Boccaccio en el siglo XIV me enseñó una cosa, aún hoy en día. Y sepan, mis queridos amigos hombres, ustedes siempre, pero siempre van a poder subestimar la inteligencia de una mujer, pero nunca su maldad. Bueno, pues la idea de este taller era pues que ustedes se animen a crear sus propias historias, sus conteros, ¿sí? A construir un cuento que dure 2, 3 minutos, una historia, ¿sí? Que tengan en cuenta sus características, las pausas para darle vida pues, al cuento, con su voz, con la expresión corporal de su cuerpo, ¿sí? Que ustedes mismos antes de grabarlo, que se lo cuenten ustedes mismos, ¿sí? Crean en su propia historia para que el público también les guste y se involucre en el cuento. ¿Listo, listo muchachos? Entonces que pasen muy buena noche y gracias por la participación de todos. ¿Listo? Que estén muy bien.